Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Podemos seguir adelante. Muchas gracias. Dios les bendiga. Dios les dé trabajo, salud y bienestar con sus familias. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, verso 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Si es tan amable, vamos a estar en pie, hermanos, para leer ese pasaje. ¿Lo tenemos? Vamos a leer solo el verso 1, pero vamos a exponer hasta el verso 11. Y después de leer el verso 1 vamos a orar. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Oramos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Es una bendición poder estar aquí con nuestros hermanos y poder compartir, Señor, el Evangelio con ellos. Te doy gracias por la vida de cada uno de ellos, de los miembros, de las visitas, de los amigos, de los hermanos, de la familia, quien quiera que sea, Padre, los jóvenes, los niños, los viejos, los ancianos, todos el día de hoy podamos ser edificados con tu palabra, Señor. Ayúdame a predicar, Señor. Ayúdame, de aquí en adelante estoy en tus manos y que se haga tu voluntad. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Le puse por título La carrera del cristiano. La carrera del cristiano. Lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, es algunos aspectos de nuestra vida cristiana. Vamos a aprender cómo en este pasaje se compara nuestra vida cristiana con una carrera atlética. ¿Quién de ustedes practicaron algún deporte, hermanos, cuando eran niños, cuando eran jóvenes? Aquí tenemos un atleta. Otra. Wow. Bastantes. Allá hay otro. ¿Y los demás, hermanos? Personalmente me gustan mucho las carreras, el atletismo, las olimpiadas, el deporte. Y el día de hoy vamos a ver esta comparación, hermanos, este contraste. En la Biblia sucede mucho esto. Se toma alguna situación de la vida común y corriente y se le hace una aplicación metafórica a la vida cristiana. Por ejemplo, por citar algunos, la vida cristiana en la Biblia, hermanos, es comparada con una guerra. Somos llamados soldados en la Biblia. En algunos pasajes, por ejemplo, segunda de Timoteo 2:3, somos llamados como soldados. Por eso nuestra guerra espiritual que nosotros tenemos es una guerra, ¿verdad?, en donde como soldados tenemos que estar siempre llenos de oración, llenos de la palabra de Dios, armados de las promesas de Dios, etc. La vida cristiana también es comparada, hermanos, o somos comparados los cristianos con las piedras vivas de un edificio. Es decir, la iglesia es como un gran edificio cuya piedra angular es el Señor Jesucristo, cuyas columnas son la doctrina de los apóstoles y de los profetas, y nosotros, los que ya somos después de esa doctrina, que ya está fundada la iglesia, somos como piedras vivas dentro de ese edificio.
La vida cristiana también es comparada con un peregrinaje, es decir, con un largo viaje. Y también somos llamados sal, en el sentido de que somos los que preservamos el mundo de la corrupción, y también somos llamados luz, porque, ¿verdad?, por medio de nosotros el evangelio puede brillar y la voluntad de Dios puede brillar en medio de un mundo de oscuridad y de tinieblas. El apóstol Pablo, hermanos, una de sus metáforas favoritas era esta, el tema de una carrera atlética. De hecho, nosotros estudiamos en la introducción a esta carta que el autor a los hebreos tradicionalmente se conoce como anónimo, es decir, no se sabe a ciencia cierta quién fue. Hay varios candidatos que se postulan como los sospechosos, pero nadie ha dicho a ciencia cierta es fulano. Pero le quiero aclarar que esta postura ha sido una postura reciente acerca de que el autor es anónimo, porque tradicionalmente por casi más de 1000 años, más de 1500 años, se creyó que había sido el apóstol Pablo realmente quien escribió Hebreos. Y al hablar aquí de la vida cristiana como una carrera, y sabiendo que esta era una de las metáforas favoritas de Pablo, pareciera que sí, pareciera que Pablo fue el que escribió esta carta de los Hebreos. Hay varios aspectos que vamos a ver el día de hoy, de una carrera que podemos comparar con una vida fiel en Cristo. Vamos a ver nuestro primer punto. Esta carrera o la carrera tiene una meta. Ese es nuestro primer encabezado. Hay una meta en esta carrera. Vamos a leer una vez más el verso 1 y el 2. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Una de las primeras cosas, hermano, que tenemos que resaltar de esta carrera es que es una carrera que los cristianos tenemos por delante. Hebreos dice que los que vuelven atrás, dice el Señor, no son agradables a mi alma. Entonces, esta carrera de la fe es una carrera que nosotros iniciamos cuando nos convertimos, y esa carrera siempre queda por delante. No se vale salir corriendo para atrás, porque los que retroceden en la carrera de la fe no agradan al Señor. La primera expresión que vemos ahí, por tanto, quiere decir, por tanto, después de todo lo que les he dicho, se espera esto de ustedes. ¿Ok? ¿Y a qué se refiere por tanto o después de todo lo que les he dicho? Se refiere a Hebreos capítulo 11, que fue el capítulo que terminamos y donde vimos una larga lista de gente de fe. Estos son los que son llamados aquí una gran nube de testigos, delante de los cuales ahora nosotros los cristianos estamos corriendo nuestra carrera. Ellos ya corrieron su carrera de la fe que tuvieron por delante, nunca volvieron atrás, a pesar de que vimos los padecimientos tan difíciles que enfrentaron en su vida, pero estas personas siempre siguieron adelante porque dice que tenían puesta la mirada en el galardón. En este pasaje, hermano, los cristianos somos corredores. Estamos, si usted quiere metafóricamente hablando, estamos en un estadio corriendo. Esa es la vida cristiana. Y en el estadio, en la gradería de ese estadio, hay una gran nube de testigos observando esa carrera.
¿ok? Esa gran nube de testigos, de acuerdo al pasaje, de acuerdo al contexto, son estas personas de las que ya hablamos, grandes hombres de fe. Abel, que fue el primero en el tema 1, Abraham, que fue un patriarca en el tema 2, y por ejemplo Moisés, del que hablamos en el tema número 3 de Hebreos capítulos 11, y otras personas. El sentido de aquí, hermanos, es una especie de motivación que debe haber en nosotros para seguir adelante en el cristianismo, a pesar de lo duro que sea el cristianismo. Porque lo que nos está diciendo el autor es que estas personas ya corrieron, ya acabaron su carrera, ya tienen su corona y ahora son solo espectadores de cómo nosotros estamos corriendo esa carrera. Y debería de ser para nosotros un sentido de motivación. Para ser justo, les voy a dar la otra interpretación también del pasaje que dice que no son testigos delante de nosotros, sino testigos delante de Dios. Esa es la otra forma de que otros ven este pasaje. Dice, no es que están ahí echándonos porras a nosotros, sino que están delante de Dios diciendo, nosotros ya corrimos y esperamos que ellos también corran bien. Yo creo que las dos son factibles, pero lo vamos a ver desde el punto de vista de hoy, que ellos están en la gradería, estas grandes personas de fe, viéndonos correr, y por tanto debería de ser para nosotros una motivación. Es algo más o menos así. Si tú tienes un hijo, un varón de 11, 12 años que le gusta el fútbol, soccer y es bueno, y lo llaman para un entrenamiento a un lugar X, y le dicen, ¿sabes qué? Los mejores futbolistas del mundo van a venir a verte entrenar. Van a estar ahí en esas gradas mirándote. No sé, usted piensa en algún nombre de los mejores futbolistas del mundo. No quiero decir nombres porque empiezan las controversias. No pelean ni por la Biblia, pero no que no se metan con mi equipo, porque ahí sí me van a conocer. Y entonces el niño va a ese entrenamiento con esa expectativa. Dice, wow, fulano, mengano, perengano están en las graderías y me vinieron a ver exclusivamente a mí entrenar. O sea, hay un sentido entonces de importancia. Y eso es más o menos, hermano, lo que pasa con nuestra carrera, teniendo nosotros esta gran nube de testigos que ya corrieron, que ya terminaron, que ganaron su corona. Debe de ser una motivación para nosotros a seguir corriendo. Debemos de seguir corriendo esta carrera cristiana, hermanos, porque la tenemos por delante, no atrás. Corramos, dice el autor, con paciencia esta carrera, ¿ok? Primero, ¿no estás en la carrera? Métete a la carrera, hablándole a los que no son creyentes. No eres creyente y no estás en la carrera, métete a esta carrera, porque no hay mejor carrera en la vida que la carrera de la fe. Todo el que está fuera de esta carrera, si nunca corre esta carrera, si nunca inicia esta carrera, se perderá eternamente. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, el mensaje primero para los no creyentes es, hay una carrera de la fe, métete a esta carrera. No hay otra carrera más importante que esta. Para los que ya estamos, el mensaje es, corran con paciencia. El sentido aquí de exhortarnos a correrla con paciencia quiere decir, no se rindan. Córranla con sabiduría y córranla sin rendirse, con paciencia, con valor. Porque no es fácil la carrera. O sea, el Señor no nos engaña, el Señor nos habla claro, no es una carrera fácil. Es una carrera para valientes. Por eso es que vemos allá en Apocalipsis 21 que los cobardes estarán fuera. Porque esto es para valientes, el cristianismo es para valientes. Mucha gente dice, no, el cristianismo es para hombres débiles y para mujeres y para ancianos, y yo estoy muy joven y muy fuerte como para estar en eso, yo quiero vivir mi vida. No, eso es ser cobarde. Darle la espalda a Dios es ser cobarde. Venir al Señor es ser valiente. Por eso dice un pasaje, ¿verdad? Me parece que es Jeremías, alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme. La palabra para carrera es la palabra agón en el original griego. Y es de ahí, yo no sé a qué le suena, es de ahí de donde viene la palabra agonía. En otras palabras, el Señor nos está diciendo, el cristianismo no es un paseo, es una carrera agonizante. Si usted alguna vez practicó un deporte extremo y pesado, sabe que si tú llevas tu cuerpo a un extremo de exigencia, en una carrera X o en una competencia X, puedes hasta desmayarte en el intento, deshidratarte y hasta morir. Entonces,
esta carrera agón, es una palabra, es una carrera que requiere, la implicación es autodisciplina, determinación y perseverancia. Es decir, saber qué es lo que quieres, saber a dónde quieres llegar. Hay una meta y entonces tú echas mano de todos los recursos necesarios para poder llegar a esa meta. Por ejemplo, al que le gusta el maratón, tiene que ser una persona muy disciplinada. Comer saludable, no subir de peso, ¿ok? Entrenar y exigir a su cuerpo un rigor, hermano, tremendo. ¿Sí? Un rigor fuerte, dar muchas vueltas a la pista, madrugar, cuidarse, dormir temprano, es decir, requiere una autodisciplina, requiere uno ponerse reglas y vivir por esas reglas. ¿Por qué? Porque hay que despojarse del peso y del pecado que nos asedia. Para correr una carrera larga hay que ir ligero. No puedes correr una carrera larga con peso. ¿Ok? Los corredores, aunque esta no es una carrera larga, los 100 metros planos, que es la prueba reina del atletismo, a mí me gusta mucho, esas personas tratan de cuidar hasta 1 miligramo que no tienen que estar sobre su cuerpo, porque es una carrera que dura 9, 10 segundos. Los del maratón, no digamos, cuidan cada detalle. Si un corredor no es disciplinado, comienza a comer cosas que no tendría que estar comiendo, comienza a consumir cosas chatarras, deja de entrenar, nota que comienza a ganar peso y no le importa, ¿qué cree que va a pasar en la siguiente carrera, hermano? Va a perder. Inclusive puede ser el mejor del mundo y confiar en sus capacidades de él y dice, no, pues yo gané la última vez, yo voy a volver a ganar la que sigue, pues yo soy el mejor. Pero si no es disciplinado y se descuida, va a perder esa carrera. El cristianismo no es los 100 metros planos. El cristianismo es un maratón. Empieza cuando naces de nuevo y esa carrera termina cuando mueres. El apóstol Pablo, antes de ser sacrificado, ¿qué le dice a Timoteo? Yo he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás, lo que a mí me está reservado es la corona de vida. No es una temporada, hermanos. Es triste cuando vemos a gente iniciar en esta carrera. Vienen, según supuestamente que ya son cristianos, hasta vemos algunas reformas morales en su vida y de repente cuando vemos y volteamos atrás ya no están en la pista. Ya dejaron la carrera. Se vuelven inconstantes, indisciplinados, comienzan a consumir chatarra del mundo, ganan peso espiritualmente hablando, tan pesados para venir a la iglesia, les pesa 1 tonelada el cuerpo el domingo, el lunes no. El lunes así se levantan y de un brinco están en el carro de trabajo. El domingo, hermano, están fundidos porque no están entrenándose en la fe, no están leyendo las escrituras, no están entrenándose en la oración, están consumiendo mucha basura en el internet, mucha basura en la televisión, se comienzan a volver ligeros en el mal sentido de la palabra ligero aquí, porque dicen el cristianismo no es tan importante, hay otras cosas que hacer también en esta vida. No hay mejor carrera que la carrera de la fe. En el momento que tú descuidas la carrera de la fe por cualquier otra carrera del mundo, has sido descalificado de la carrera. Los cristianos hebreos, hermano, a los que se les está hablando aquí, habían empezado a correr bien. Empezaron, proclamaron fe en Jesucristo y con el paso de los meses y con el paso de la influencia y de la persecución, porque tenían que dejar ciertos rituales del culto antiguo y la familia los comenzó a criticar por eso, comenzó a pesarles el cristianismo y algunos abandonaron la carrera. Por eso Pablo les dice, ¿no? El autor les dice aquí, despójense de ese peso, despójense de todas esas cosas del culto antiguo que les está haciendo peso en su carrera de la fe. Y corran con paciencia esta carrera que tienen por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús. Sí, ya les hablé de Abel, ya les hablé de Abraham, ya les hablé de Moisés, pero no pongan los ojos en ellos. Ellos fueron personas igual de fe, que tenían puestos los ojos ¿en quién? Ellos, en Jesús. Ustedes pongan los ojos en Jesús. Podemos aprender de la fe de los patriarcas, podemos aprender de la fe de Abel, de la fe de Josué, de Moisés, etcétera. Pero sobre todo, hermano, nuestra meta en esta carrera es el Señor Jesucristo.
Y es tan hermoso, el Señor Jesucristo, al ser Dios, al mismo tiempo es la meta. Dice, como Él es Dios y es tantas cosas a la vez, Jesús es la meta, pero al mismo tiempo es el camino que estás corriendo. Pero aparte de que es el camino, es tu acompañante. Te dice, yo iré contigo. Y dices, ¿cómo? ¿Es todo eso a la vez? Sí, porque Él es Dios. Es a quien nos dirigimos y es quien va con nosotros en ese camino. Wow. Y esa carrera, nadie corrió mejor la carrera de la fe que el Señor Jesucristo. Solo vamos a ver adelante. ¿Por qué? Dice el autor, porque Él es el autor y consumador de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, hermano, Cristo ha sido el único ser humano que al morir en esta tierra no dejó nada pendiente por hacer. Nada. Él cumplió toda su misión. Todo lo que el Padre le mandó a decir, todo lo que el Padre le mandó a hacer, lo hizo. Y cuando terminó toda su carrera, Él dijo, consumado es. Jesús no dejó pendientes. Nosotros vamos a dejar pendientes posiblemente. ¿Alguna remodelación a medias? Espero que no sea mi caso. ¿Alguna situación que nos faltó arreglar legalmente? ¿O algún libro? Estaba leyendo de un gran predicador de la era victoriana que murió repentinamente. Ese lunes comenzó a redactar su sermón, avanzó y no lo terminó y murió y no llegó al domingo. Entonces dije yo, Señor, ¿será mi caso? O sea, algún día uno va a dejar un sermón sin terminar, quizás en el caso de los que predicamos, y vamos a morir. O alguna cosa sin terminar. Siempre uno le dice a Dios, ay Señor, por lo menos déjame ver grandes a mis hijos, no quisiera dejarlos pequeños. El otro día hablando con un hermano dice, no, eso también lo dice uno cuando ya es uno abuelo. Señor, déjame ver a mis nietos grandes, que uno nunca se quiere morir. Él es el autor y consumador de la fe, Él no dejó nada pendiente, Él terminó de hacer todo lo que tenía que hacer con respecto a la expiación de nuestros pecados. Consumado es, no hay más que hacer, no hay más que añadir a esa obra de salvación. ¿Por qué lo hizo? Dice el autor que lo hizo por el gozo puesto delante de Él. ¿Qué gozo? El gozo de salvarnos. Y ese gozo produjo ¿qué? Una fe que lo llevó a sufrir en la cruz, menospreciando el oprobio y sentándose a la diestra de Dios. Vemos su meta, salvarnos. Esa meta le producía gozo y esa meta lo lleva a la diestra del Padre, desde donde el Señor sigue en su trabajo de intercesor, de sumo sacerdote en la intercesión por nosotros. Tenemos una meta, hermanos, tenemos una carrera, está por delante, no es hacia atrás. Ya muchos, yo tengo años aquí en esta iglesia y muchos han abandonado la carrera. Gente, hermano, que un día estuvo en este lugar predicando, o gente que estuvo en este lugar ministrando X, Y o Z. Usted hoy los puede encontrar perdidos completamente en el mundo. Abandonaron la carrera. Y eso, hermanos, es un peligro. Debemos de tener puestos bien los ojos ¿en quién, hermano? En Jesús. En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el que nos salvó. No hay nada más importante en nuestras vidas, hermano, que hacer. El cristianismo, hermano, nuestra fe es una prioridad. No es a ver si me da tiempo. No es, no sé qué va a pasar. No es lo primero. Spurgeon decía, o Cristo es todo para ti, o Cristo es nada para ti. Así de fácil. O es todo o es nada. No, es que Cristo es medio algo para mí. No, es todo o es nada. O frío o caliente, porque tibio te vomitará de su boca. Ahora vamos a ver nuestro segundo encabezado. La carrera de Cristo fue más dura que la nuestra. Hebreos 12, 3 y 4. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Nos llama a nosotros a considerar el sufrimiento del Señor Jesucristo, que dice que Él lo que sufrió fue una contradicción de pecadores, y la explicación es porque en Él no había pecado. Nosotros sufrimos por producto del pecado, ¿okay? Pero en el Señor no había pecado. Entonces dice el autor, en base a esto, que Él sufrió más que ustedes, entonces que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No se canse hasta desmayar. ¿Y de qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que mientras tú no has cruzado la meta, tú no tienes permiso de desmayarte.
¿Se ha visto que algunas veces algún atleta antes de cruzar la meta le da un golpe de calor o algo y se desmayan? ¿Y qué? Aunque fuera en primer lugar, ¿qué pasa? Pierde la carrera, aunque fuera en primer lugar. Ahora, si cruza la meta y se desmaya, ¿qué pasa? Pues ya no importa, porque ya cruzó la meta. Y eso es lo que está diciendo aquí. Si ustedes no han cruzado la meta, no se cansen hasta desmayar. No se desmayen antes de tiempo. Sigan y sigan y sigan y sigan. Una vez que crucemos la meta, pues ahí vamos a entregar el equipo, como decimos los mexicanos, y ahí bien desmayadito. Pero antes no podemos hacerlo. El mensaje es: no se rindan antes de tiempo. Lleves eso, no se rindan antes de tiempo. Ese es el mensaje en este pasaje, en este verso. ¿Y de dónde puede venir ese cansancio y ese desmayo? Ese cansancio y ese desmayo puede venir de quitar tu mirada de Jesús y ponerla en el mundo y ponerlo en los errores de los demás, en los errores de la iglesia. Hermano, cuando ya alguien tiene esa actitud contra la iglesia, contra el evangelio, contra los pastores, contra esto, contra lo otro, es una persona que está mal espiritualmente. De actitud, de queja, de murmuración, de contienda, de competencia malsana, etcétera. Eso es una clara señal de que esta persona ha quitado su mirada de Jesús, está a punto de desmayar, está a punto de caer desvanecido antes de cruzar la meta. Y el autor dice, ¿y saben por qué? Porque todavía ustedes no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. En otras palabras, no se atrevan a comparar el sufrimiento de su carrera con el sufrimiento que Cristo tuvo en su carrera. Él sufrió hasta la sangre, Él padeció hasta la sangre. No por su pecado, porque sabemos que cristianos en el siglo I y después, inclusive en tiempos modernos, todavía siguen siendo mártires de la fe y se sigue asesinando cristianos. Pero ellos padecieron, hermano, pues porque es producto del pecado y porque somos pecadores. Pero Cristo sufrió una contradicción de pecadores, sufriendo hasta la sangre. Nosotros jamás vamos a sufrir al nivel que el Señor sufrió. Él inauguró ese camino para que nosotros pasemos por ahí. Vamos a ver nuestro último encabezado. La disciplina de Dios en nuestra carrera. La disciplina de Dios en nuestra carrera. Aquí vamos a leer varios versos. Así que atento ahí, Hebreos 12, 5 al 11. Tome un highlighter y vaya marcando la palabra disciplina o una variante de la palabra disciplina que vayamos leyendo. ¿Okay? Hágale ahí highlight. Ya habéis olvidado la exhortación y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos bien les parecía. Pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuántas veces marcó ahí? Yo marqué 8. 8 veces. Si trajo highlighter y si no, nomás las contó. 8 veces en 7 versos. 8 veces. Es claro el énfasis, ¿no? ¿Cuál es el énfasis de esta parte? Es la disciplina de Dios. Y yo la quise unir con el tema de la carrera. Vamos a ver entonces la disciplina de Dios en nuestra carrera cristiana. ¿Y qué es lo que habla? Habla, hermanos, de la disciplina que nuestro Padre Celestial va a hacer en nosotros mientras corremos la carrera cristiana. Porque es necesaria esa disciplina. Pero tenemos que aclarar que en esta disciplina Dios no es un juez, sino que es un padre.
Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esta disciplina, aunque va a doler, no tiene el propósito de lastimar. ¿Ok? Y eso lo aprendemos de nuestra vida común y corriente. Ninguno de nosotros odiamos a nuestros hijos como para disciplinarlos y generarles dolor con el propósito de lastimarlos, de hacerles daño. Siempre es con el propósito de que aunque ese dolor les duela, no los lastime, no los hiera, no los resienta, no los amargue, no los destruya. La palabra disciplina aquí, hermanos, del griego paideia, es de donde viene otra palabra muy común que usamos todos los días, la palabra pai, que es la palabra niño. ¿Ok? Y esta palabra pai o esta palabra paideia para disciplina, habla de la formación de un niño. Tiene que ver siempre con la formación de un niño, porque la misma palabra pai lleva en sí misma la palabra niño. Se refiere a los recursos usados ya sea por padres, tutores, maestros, que están a cargo de algún niño, y el propósito de esa disciplina es ayudarles a desarrollarse como debe de ser, a madurar de una forma saludable. Ese es el propósito entonces, y eso es lo que vamos a hablar que hace Dios con nosotros, no como juez, sino como un padre, ¿ok? No para destruirnos, sino para formarnos, para quitarnos cosas que no deberían de estar en nosotros, o para que incursionemos a nuestra vida cosas que deberían de estar en nosotros. Por ejemplo, ya lo dije hace unos días, pero si tu vida de oración no es muy buena, Dios te puede dar un curso intensivo de oración por medio de una enfermedad, por medio de un accidente, por medio de un problema. Entonces hay cosas que Dios dice, aquí mi hijito necesita que yo le apriete las tuercas, como diría yo, ¿no? Porque aquí mi hijo anda un poco flojo en esto. Entonces, mire, dice así, la primera parte: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Una palabra que está muy relacionada, hermanos, con disciplina es la palabra discípulo o la palabra discipulado. ¿Y a qué se refiere discípulo, discipulado? Habla de aprendizaje, habla de educación, pero en el sentido del pasaje se refiere a un castigo paternal que trae el objeto de corregirnos. La disciplina de Dios, hermano, tiene propósitos. Vamos a ver por lo menos 3 propósitos de la disciplina del Señor en nuestras vidas. El primero, sí, esa es, gracias, póngame la que sigue. El primer propósito es el castigo, ¿ok? El primer propósito de la disciplina del Señor es el castigo. Y usted sabe, hermano, que típicamente se ha enseñado que Dios no castiga. Hay muchas iglesias que enseñan eso. No, Dios no castiga. No, sí, Dios sí castiga. Y aquí lo vamos a ver a qué se refiere. No se refiere al castigo eterno, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. El castigo eterno lo reciben ¿quiénes? Lo reciben aquellos cuyos pecados no son perdonados. Esos recibirán castigo eterno. Los que hemos recibido perdón de nuestros pecados, no recibiremos condenación ni castigo eterno, porque por la simple razón de que Jesús llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero y Él recibió el castigo de esos pecados. Aquí se refiere a un castigo temporal. Dios nos puede dar un castigo temporal acá en la tierra, no castigo eterno, es imposible, somos sus hijos. Ese castigo no es para nosotros. Pero este castigo temporal, hermano, es un castigo correctivo, no de juicio. Eso tenemos que tenerlo claro. Es para corregir algo, no para condenación eterna. Y tiene el propósito, hermano, de hacernos mejores cristianos. Este castigo lo podemos ver claramente, hermano, en la vida de David. David recibió esta disciplina de castigo, esta corrección. El castigo, hermano, puede venir a nuestra vida por causa de un pecado, específicamente de un pecado en el cual nosotros caigamos. Eso lo vio David. David, cuando él pecó, ¿verdad?, cometiendo adulterio con Betsabé, él fue castigado por el Señor. Y eso trajo muchísimo dolor a su vida. Le afectó, hermano, afectó a sus hijos, afectó su familia, afectó su reino. Hubo rebeliones en el reino y le afectó hasta su salud. Hay salmos que se cree que él escribe después de eso, en donde él estaba de hecho hasta enfermo. ¿Okay? Pero hay una cosa, hermanos, David nunca dejó de ser hijo de Dios. Entonces este castigo es un castigo que es un castigo no eterno, sino es para los hijos. Es un castigo temporal. ¿Okay? La segunda, hermanos,
propósito, el segundo propósito de la disciplina es la prevención. La prevención. El primero fue castigar para corregir, ahora es la prevención. ¿Y a qué nos referimos, hermano, cuando hablamos de prevención? Nos referimos a reglas y cosas que a veces hacemos con tal de proteger para que algo no suceda en el futuro. Por ejemplo, no sé si usted es muy estricto en eso de la disciplina preventiva con sus hijos. Yo sé que a lo mejor sí. Por ejemplo, usted sale a jugar con su hijo allá en el driveway, están jugando pelota, están jugando algo, están practicando un deporte. Y su hijo está pequeño, 5 o 6 años todavía, le están empezando a razonar. Y el balón cruza la acera y se va a la casa del vecino de enfrente. Y el niño cruza corriendo, sin voltear ni a izquierda ni a derecha. ¿Qué hace usted? No, hombre, pues a usted se le paran las antenitas de vinil. Dice, no es así. Regrésate si está a media calle. Y lo toma usted del brazo. No puedes cruzar así la calle. Y el niño dice, se volvió loco este hombre, me está gritando y está todo histérico. ¿Qué hice? El niño hasta este momento, él dice, yo no he hecho nada malo. Pero para ti sí ella hizo algo malo. Porque para ti él tenía que parar, voltear a ambos lados y después cruzar. ¿Sí o no? Y todo ese regaño que le diste, ¿qué es? Es disciplina preventiva. Llegas un día a la cocina y encuentras que en la mesa tu hijo de 8 años o tu hija de 8 años está haciendo fuego, prendiendo servilletas y jugando con fuego. ¿Qué haces? Pues le das una tremenda regañada. Él te dice, pero no ha pasado nada, no he quemado nada, simplemente estoy jugando. No has quemado nada todavía. Pero un día pierdes el control de este fuego, te quemas tú y nos quemas a todos aquí en la casa. Lo mismo, por ejemplo, cuando nuestros hijos van a nadar y son pequeños, uno dice, no puedes nadar sin supervisión. Vamos para la playa con la familia manejando y es una cantaleta todo el camino. Acuérdense, niños, si no los estoy viendo, si no estoy cerca, les prohíbo entrar al mar. Y así somos. Y se los encargamos a veces alguien los lleva por allá a nadar y por favor, hermano, hermana, mire, sí, pero no me le quite los ojos de encima ni un ratito a este porque es tremendo. Todo eso, hermano, son cercos de protección. Esos cercos de protección tienen el propósito de prevenir que algo pase. Y esa disciplina preventiva Dios también la usa con nosotros. Y un claro ejemplo de esta disciplina preventiva es Pablo. Pablo, sin deberla ni temerla, de repente, no porque sea perfecto, sino porque no había cometido un pecado específico. David cometió un pecado específico que necesitaba castigo y corrección. Pablo no. Pablo se tira de rodillas y dice, Señor, quítame este aguijón. La Biblia no dice qué era ese aguijón. Pero sí podemos ver que era algo que a Pablo lo tenía, hermano, muy angustiado, muy afligido. ¿Por qué? Porque él dice, yo he rogado ya al Señor 3 veces que me quite este aguijón. ¿Y sabe qué? Pablo dice, ya sé, el Señor le mostró para qué le fue dado, para que no me jacte de las revelaciones. En otras palabras, esta aflicción producía en Pablo humildad, para que Pablo no se jactara y no cayera en orgullo. Y algunas veces Dios tiene que usar aguijones en este sentido para nuestro orgullo. ¿Okay? Un negocio que hiciste te sale mal y pierdes dinero y te puedes ir hasta la quiebra y una auditoría en IRS o cosas así. Dios te puede quizás bajar hasta el orgullo porque quizás últimamente te la has dado de muy empresario, de muy rico, ya ni vas ni a la iglesia. Dios nos puede tratar y sensibilizar. Yo me acuerdo cuando fue la recesión 2007-2008 que mucha gente que eran patrones acabaron de empleados y decían, prefiero no ir a trabajar, prefiero aguantar hambre porque yo soy jefe, ¿cómo voy a andar de empleado? No, pues bájale un poco al orgullo. Si toca levantar piedras, hay que ir a levantar piedras porque hay que comer. La tercera y última, hermano, es la educación. El tercer propósito de la disciplina es la educación. ¿Y quién es un ejemplo de esto? Es Job. Job es el claro ejemplo de la educación. ¿Educación a qué me refiero aquí? Aprendizaje. Job creía que todo estaba bien, que él tenía una tremenda relación con Dios, pero eso es cuando todo estaba bien. Cuando el Señor trajo, hermano, esta disciplina de educación para Job, Job al final dice, ahora entiendo, ahora sé, ahora conozco a Dios. Ahora entiendo más quién es Dios. Después de que murieron sus hijos, perdió todas sus riquezas y estaba pasando una situación muy, muy complicada. Pero esta educación, hermano, la disciplina que es educación de parte del Señor, hermano, es una educación no consentidora. Vemos que el Señor recurre al castigo.
Algunas veces, hermano, en esa disciplina, el Señor puede recurrir al castigo para educarnos. El caso de Job es un caso, ¿sí? Sufrió muchísimo y le dolió muchísimo la situación por la que estaba pasando. Entonces continuamos ahí, ya para ir cerrando. No hay que menospreciar la disciplina del Señor. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Es decir, si es por tu bien, pues no te atrevas a cuestionarla, porque es por tu bien. Es un gran error, no serviría el propósito para el cual la estoy mandando. Es como si el Señor estuviera diciendo eso. Es decir, sométete a la disciplina del Señor. Algo que a veces se le ha llamado la vara del Señor, el castigo del Señor, la vara del Señor. ¿Qué debemos hacer, hermano, cuando estamos bajo la vara del Señor, bajo el castigo del Señor? Pues, hermano, rogarle en oración que nos ayude. Señor, quítame esto, como dijo Pablo, y si no me la quitas, dame fuerzas para aguantarla. Porque eso le dijo el Señor a Pablo, ¿no? No, tranquilo, no te la voy a quitar, pero bástate de mi gracia. En lugar de reaccionar con enojo, con amargura, con resentimiento. ¿Por qué? El autor hace una comparación. El autor dice, porque si ustedes de buena gana se sometieron a la disciplina de sus padres, que ellos los disciplinaban según a ellos les parecía, ¿cómo no se van a someter a la disciplina del Señor cuando la disciplina del Señor es siempre justa, es siempre necesaria? La disciplina del Señor es, hermano, exactamente lo que necesitamos, de acuerdo a sus planes y de acuerdo a sus propósitos. ¿Cuántos de ustedes crecieron bajo padres estrictos? La mayoría, hermanos, ¿sí? Usted puede ver cuando alguien creció bajo padres estrictos, es un poco así como bien portado. Entonces, este tuvo padres estrictos. Mis padres no fueron precisamente unos pedagogos de la educación, les faltó mucha formación, pero eran duros, eran estrictos. Entonces, eso hace que uno no esté tan torcido como otras personas. Hermano, uno de los daños más grandes, los peores formadores de delincuentes actualmente y desde siempre, son los padres consentidores. Los delincuentes más terribles dicen, allá en la calle me lo arruinaron, en la escuela me lo arruinaron. Hay gente que dice, hasta en la iglesia me lo arruinaron. Hágame favor. No, lo arruinaste tú en la casa. Te faltó carácter, te faltó sabiduría. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama disciplina. Entonces, ¿cuál es la razón de la disciplina? El amor. Igual que nuestros padres, ¿verdad, hermanos? Nuestros padres quizás en su ignorancia y en sus limitaciones dijeron, bueno, pues así me daba mi mamá, así le voy a dar yo también a este. Y algunas veces quizás se pasaron, pero sirvió. Bueno, en mi caso, yo tenía una rebeldía tremenda cuando era niño, cuando era adolescente, tremenda. Y mis padres me apretaron. Si me hubieran dejado, hermanos, sin ser estrictos, no, pues hubiera sido peor. Peor. Dios azota a todo el que recibe por hijo. Azotar aquí, hermano, en el contexto no alarmó a los que oyeron esto, ¿no? El día de hoy, no, llamen a Child Services para que se lleven preso a este hombre. No, en aquel entonces era normal. Tanto judíos, tanto la cultura judía como la cultura romana tenían derecho de azotar a sus hijos con un látigo. Es más, en la ley decía, si son perezosos y borrachos, pónganlos en un paredón y apedréenlos y mátenlos. Así dice. Entonces, esto no sonaba tan alarmante, ¿no? Los romanos, por ejemplo, hermano, la cultura romana, el padre tenía lo que se llama patria potestad y quería decir que tenía derecho sobre la vida del hijo, inclusive hasta para matarlo. Y cuenta la historia que tú podías tener un hijo rico, influyente y más poderoso que tú, y si se portaba mal, aunque fuera grande, lo podías corregir delante de todos sus amigos, solo por el hecho de ser el padre. Este azote aquí, hermanos, habla de un látigo y figuradamente lo que quiere decir es que la disciplina del Señor es fuerte, es severa. La disciplina del Señor puede llegar a ser severa. Ese es el sentido de a todo el que el Señor recibe por hijo lo azota. Si soportáis la disciplina, os trata como a hijos. Si soportáis la disciplina, os trata como a hijos. ¿A quién de ustedes algunas veces, hermano, le ha dado ganas de disciplinar un niño que no es su hijo? A todos, ¿verdad? Alguna vez en nuestra, este niño, ¿por qué sus padres no hacen nada? Dice que esta secta de los Amish,
En la secta de los Amish tienen esa regla de que si en la iglesia un niño se anda portando mal, quien sea lo puede castigar sin ser el padre. Así es como es la cultura de ellos. Decía yo una vez jocosamente que a veces dan ganas de ser Amish, ¿verdad? Porque, bueno, hay niños que tú dices, padre, ilumina a los padres. Pero escucha, hermano, nosotros no podemos disciplinar a esos niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no son suyos. Y usted, ni a los míos disciplino, porque hay gente, hermano, muy floja de carácter, hermano. Hay gente que, ay, Dios mío, muy flojos de carácter, sus hijos hacen, deshacen. Entonces, dice, no, yo ni a los míos disciplino, no. El padre, hermano, la madre que no corrige a su hijo, que no disciplina a su hijo, la Biblia les llama padres faltos de amor. Faltos de amor. Y el sentido aquí, hermanos, es que el Señor dice, ok, si yo les disciplino es porque ustedes son mis hijos. Entonces, ¿qué nos debe dar la disciplina del Señor? Aunque a veces está, ¿verdad, hermano? Doliendo, gozo. ¿Por qué? Porque el Señor, por medio de esa disciplina, nos está diciendo que nosotros somos sus hijos. No bastardos, dice. No, si yo los disciplino, es más, si los dejara sin disciplina, ahí preocúpense, porque eso significaría que son bastardos. Entonces, el peor dolor, hermano, no es en sí la disciplina. ¿Sabe cuál es el peor dolor que un cristiano debería de sentir? La no disciplina. Bueno, Señor, ¿y qué pasó? ¿A qué horas estoy esperando que me suenes porque ando mal? Y que el Señor diga, no, ¿cómo te vas a sonar si no eres mi hijo? Ese es el dolor más grande. La falta de disciplina, porque el mensaje es, yo ni te conozco, no sé quién eres. Un religioso que vienes a la iglesia, pero haz lo que quieras. Síguete preparando para el fuego. Eso es lo que dice acá, hermano. Las palabras son fuertes, pero eso es lo que dice. Si no los disciplino, entonces son bastardos, no son mis hijos. Si fuimos disciplinados por nuestros padres terrenales y nos hizo bien, ¿cuánto bien no nos hará la disciplina del Señor? La disciplina de nuestros padres alguna vez fue injusta, ¿verdad? Porque los seres humanos somos imperfectos, pero la disciplina de Dios siempre será justa. Y fíjese aquí lo que dice, esto me encantó al final casi. Para que participemos de su santidad, es decir, la disciplina tiene el poder de santificarnos, tiene el propósito de santificarnos. Cuando tú estés bajo la disciplina del Señor, no te resientas ni te amargues sintiéndote rechazado, porque a veces bajo la disciplina del Señor tú puedes estar orando por un tiempo. Yo he estado ahí, orando por un tiempo, Señor, ya estuvo, ya quítame la vara, no, ya. Y entonces el Señor dice, no, espérate, todavía te falta más. Si te la quito muy rápido, te pones bien soberbio otra vez. Espérate. Entonces, hermano, aquí lo que dice, hermanos, es que en ese momento en que seguimos bajo disciplina y parece que no vamos a salir de allí, no es que el Señor nos está rechazando, porque nuestra humanidad tiende a sentirse rechazada, ¿no? No, pues si el Señor no me oye, no me obedece, me está rechazando, no me quiere que yo me acerque a Él. Y es todo lo contrario, lo que dice es que la disciplina nos hace participar de su santidad. Es decir, no nos está diciendo no vengas. Lo que el Señor nos está diciendo con la disciplina, especialmente cuando hemos pecado, es ven a mí limpio. Yo soy santo, sé santo, ven a mí limpio. No es rechazo, hermano, es limpieza para que nos acerquemos dignamente al Señor. La disciplina puede ser triste, dice el autor al final, pero al final da fruto apacible de justicia. En el contexto, cuando un padre en este tiempo tenía un hijo que era un hijo ilegítimo, que lo tenía fuera del matrimonio, no le importaba, lo abandonaba y no le daba ni formación, ni disciplina, ni su nombre, ni cuidado, ni provisión, nada. No tenía obligación. Pero cuando tenía un hijo legítimo, un hijo de su esposa, le daba formación, le daba disciplina, le daba su nombre, lo cuidaba. ¿Sabe por qué? Porque lo estaba preparando para ser su heredero. Entonces, este hijo, cuando estaba bajo el rigor de la formación del padre, quizás decía, no hombre, pues mejor quisiera ser ilegítimo, porque qué duro es mi padre conmigo. Y ahí estaba un poco de tristeza, pero al final, cuando el padre le entregaba toda la herencia, decía, valió la pena todo el sufrimiento de esta disciplina. 3 cosas para cerrar. Se puede correr esta carrera y ver la disciplina con sufrimiento y resignación y amargura, como resignado, ya ni modo, esto me tocó porque pues el Señor según me está santificando. Una mala actitud ante la disciplina, esa es una. La segunda puede ser ver la carrera como con un complejo de víctima, ver la disciplina con un complejo de víctima. Esto es injusto, no me lo merezco.
¿Y por qué yo que soy cristiano estoy pasando esto y aquel mundano le está yendo re bien? Mejor me salgo del cristianismo porque ahora me acuerdo que antes en el mundo me iba bien. Nomás vine a la iglesia y me empezó a ir mal. Y por último, la tercera opción, o puedes correr esta carrera recibiendo la disciplina de Dios, aceptándola como proveniente de un Padre amoroso, que sabe lo que hace, que te está formando, que te está santificando y que al final todo obrará para bien. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.